Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Yo siempre digo que este es uno de los lugares donde yo he sido más feliz. Y buena parte de esa felicidad también tenía que ver con el curso interdisciplinario. Este curso que reúne, esta vez creo que son personas de 23 nacionalidades. Y bueno, también comienzo esta charla con una buena cantidad de envidia hacia ustedes, que pueden dedicar 2 semanas casi para trabajar en conjunto, pensar sobre estos temas aquí en esta casa del instituto. El instituto me ha pedido que hable sobre el tema de la relación del combate a la corrupción con la defensa de derechos humanos y el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos, como son las Defensorías del Pueblo, la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, comisiones de derechos humanos, institutos de derechos humanos en algunos de sus países, o comisionados, procuradurías de derechos humanos. Con el riesgo de... se volvió a dormir. Hoy está cansado y se volvió a dormir. A ver si me lo pueden... Están en eso. Corro el riesgo por hablar un viernes, de repetir algunas de las cosas que ustedes ya han hablado en estos días, así que las disculpas previas del caso. Claro. Así, ok, perfecto. Ahora sí me oye mejor. Muy bien, gracias. Bueno, les decía que corro el riesgo por comenzar, por conversar con ustedes un viernes, de repetir algunas de las cosas que ustedes ya han escuchado, pero quería comenzar con un recuento de impactos de la corrupción, algunas estadísticas muy cortas. ¿Qué somos las instituciones nacionales de derechos humanos? Algunos aspectos conceptuales, una fórmula de combate a la corrupción y cómo eso se relaciona con el trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, y para después compartir algunas experiencias específicas y pensar a futuro qué más podemos hacer en el combate a la corrupción. Bueno, creo que esto está en el segundo sueño. Voy a comenzar con algunos datos. De acuerdo con el Latinobarómetro, entre el 2011 y el 2015, el 27% de la población latinoamericana tuvo conocimiento directo de al menos un acto de corrupción en un año, en los últimos 12 meses. Eso es un número importante en nuestra América Latina. Además, tenemos un índice de percepción de la corrupción bastante alto. La medición que hace Transparencia Internacional es para la región es 44, siendo 0 la percepción de mayor corrupción y 100 la menor. Canadá ocupa el puesto 82, es la mejor calificación en el continente, mientras Venezuela el más bajo con 17 puntos. Voy a ir haciendo algunos comentarios en temas de medición de corrupción. La medición de la corrupción es en sí mismo complicado. ¿Por qué? Porque tiende a ocultarse, esa es la naturaleza de la corrupción. Entonces, abordar cuantitativamente el tema de la corrupción es todo un reto. Por eso tenemos índices de percepción. Podemos medir, por ejemplo, la debilidad de los sistemas judiciales o de los sistemas políticos para enfrentarse a la corrupción, para prevenir la corrupción, pero el fenómeno de la corrupción, como tiende a esconderse, es difícil medirlo en sí mismo. En realidad no sabemos a ciencia cierta cuánta corrupción tenemos, porque precisamente la naturaleza de la corrupción es buscar a esconderse, ¿no? Entonces, por eso muchas de las mediciones tienen que ver con la percepción. Gracias, aquí tengo una confusión entre las dos pantallas.
En este momento, o por lo menos uno de los análisis nos señala que la corrupción nos cuesta a los latinoamericanos 142.920 millones de dólares anuales, es decir, 3% del Producto Interno Bruto de toda la región. Con esto podríamos invertir muchísimo en reducir la desigualdad, que es uno de los principales problemas de la región. Pero bueno, resulta que precisamente la corrupción es uno de los disparadores de la igualdad y así ha sido reconocido. El impacto de la corrupción lo podemos ver así. La corrupción genera una distribución desigual del poder. Ay, sí, perdón. Gracias. La corrupción genera una distribución desigual del poder. Y esa distribución desigual del poder, asimismo, nos genera una desigualdad económica, socioeconómica, y ahí la relación tan intrínseca que tenemos entre la corrupción y la desigualdad en América Latina. Déjenme explicarles, porque eso es lo que me corresponde a mí, qué son las instituciones nacionales de derechos humanos, las INDHs. Resulta que con el regreso a la democracia, particularmente en América Latina, pero también comenzando en España, se comenzaron a crear estas instituciones nacionales de derechos humanos. Siempre digo que en América Latina llevamos las instituciones por lo general dos sombreros, la institución del Ombudsman y la institución y el sombrero de Institución Nacional de Derechos Humanos. No es así, por ejemplo, en Europa. En Europa suele haber dos instituciones separadas, una INDH y una institución del Ombudsman. Pero, como dice mi defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, nosotros tenemos padre sueco y madre española. Cuando España regresa cuando termina la dictadura de Franco y se adopta una nueva constitución en España, se incluye una Defensoría del Pueblo, que era una institución del Ombudsman, muy al estilo sueco, ¿no?, de la institución tradicional del Ombudsman, pero en la coyuntura se le da un mandato de defensa y promoción de derechos humanos. Precisamente pasa a ser un elemento clave en la transición española, y es a partir de ese ejemplo que comenzamos en América Latina a tener estas instituciones nacionales de derechos humanos con esos dos sombreros, de Ombudsman y de Institución Nacional de Derechos Humanos. Obviamente se comienza a generar finales de los 80, principios de los 90, sobre todo la mayor parte de las instituciones instituciones nacionales de derechos humanos en América Latina, muy ligadas todas ellas a el retorno a la democracia en muchísimos de nuestros países, también a acuerdos de paz, etcétera, y se generan estas instituciones. Resulta que hacia finales de los 80, principios de los 90, particularmente una institución, la Argentina, comienza a decir, bueno, necesitamos un eco externo, hacia afuera. Necesitamos una voz externa que nos permita tener mayor influencia a lo interno para poder incidir de una mejor manera en las luchas que estamos dando de derechos humanos. Y se reúnen en París, en 1993, un conjunto de instituciones nacionales y adoptan los llamados Principios de París. Los Principios de París se refieren al estatuto, al establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos y cuáles son los requisitos que deben de tener estas instituciones para ser verdaderas instituciones nacionales de derechos humanos. Pueden leer los Principios de París, pero se refieren a un mandato amplio en la promoción y protección de derechos humanos establecido por ley o en la Constitución, un carácter independiente y pluralista, es decir, particularmente en las instituciones que están dirigidas por un órgano colegiado como las comisiones. Esas comisiones tienen que tener integrantes que reflejen la diversidad de la sociedad. Cuando son órganos unipersonales, como en el caso de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, que es una jerarca en este caso,
se exige que la institución tenga un pluralismo entre quienes trabajan en ella, de manera que pueda reflejar la diversidad de su sociedad. Los principios de París también exigen que haya capacidad técnica y financiera para que la institución pueda efectivamente realizar ese mandato amplio de promoción y protección de derechos humanos. A partir de los principios de París se genera lo que hoy se llama la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que da una acreditación a las instituciones nacionales de derechos humanos. Las instituciones que cumplen plenamente con los principios de París tienen un estatus A. Las que no cumplen plenamente con los principios de París, pero cumplen parcialmente, estatus B, y las que no cumplen, bueno, esas no tienen estatus de nada. ¿Por qué el estatus es importante? Porque nos permite acceder de manera privilegiada ante los órganos de Naciones Unidas. Las defensorías de los habitantes, las instituciones nacionales de derechos humanos, aunque son órganos del Estado, no necesitamos pasar por Cancillería para llegar a los órganos de Naciones Unidas de derechos humanos. Tenemos un estatus especial que algunos comités no lo reconocen más que otros. Ese estatus especial implica que las instituciones nacionales de derechos humanos que cumplen con los principios de París tienen más tiempo para hablar frente a los comités en los periodos en que se revisan los informes de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Ustedes saben, en el tema de los órganos multilaterales el tiempo es todo, entonces los estados hablan más, y el tema de importancia y el reconocimiento de esa influencia en los órganos y en los debates tiene que ver también con cuánto tiempo me dan para hablar, ¿verdad? Entonces a la sociedad civil, que generan muchísima resistencia muchas veces frente a los estados, se les da menos tiempo, después las instituciones nacionales de derechos humanos, y bueno, finalmente los estados son los que tienen obviamente todo el tiempo del mundo para hablar. Ese acceso es importante, pero es importante que sea independiente. De ahí que la acreditación se enfoca muchísimo en el tema de la independencia. Las instituciones nacionales, para ser efectivas, tienen que ser independientes. Y bueno, como les decía anteriormente, estas instituciones tienen una multiplicidad de formas, comisiones, centros de pensamiento. Por ejemplo, en el caso alemán, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un instituto académico. En el caso de Holanda, creo que también, algunos son unipersonales, como en los casos de los procuradores de derechos humanos, los defensores del pueblo, algunos son colegiados, como en Uruguay, y el ombudsman, para que entiendan un poquito la idea, el ombudsman es quien recibe casos y lleva esos casos y establece una especie de mediación entre el habitante y el Estado y las instituciones del Estado. De hecho, en francés el ombudsman se traduce como mediador, el mediador nacional. Y hay instituciones nacionales de derechos humanos que no son ombudsman, no reciben quejas, no reciben denuncias, como en el caso alemán, por ejemplo. En Europa suelen estar separados, como les decía, y hay muchas instituciones nacionales que no necesariamente reciben casos. En América Latina sí tenemos esas dos cosas. Para mí eso es una ventaja, porque entonces tenemos una serie de casos que reflejan muchos de los problemas de derechos humanos, y el tema de promoción y defensa de derechos humanos lo podemos hacer con una perspectiva muchísimo más realista, y además desde los intereses de los y las habitantes podemos saber de alguna manera dónde le aprieta el zapato, como decimos en Costa Rica, a las personas en su relación con los estados, y particularmente en relación con las violaciones a sus derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos han adquirido
cada vez más realce. En 1993 se reconoció su labor en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Cada vez hay más resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que reconocen la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos, y hace 2 años la Asamblea General también adoptó una resolución sobre las instituciones de Naciones Unidas, adoptó una resolución sobre las instituciones nacionales de derechos humanos. También lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, y este año vamos a ver si podemos negociar una nueva declaración. En el caso de la OEA, el sistema interamericano, no hemos sido tan exitosos. Este año estamos intentando ver si para el próximo año vamos a negociar una declaración sobre instituciones nacionales de derechos humanos. Ahora, voy a entrar un poquito en algunos aspectos conceptuales sobre el tema de la corrupción y su relación con derechos humanos, y por qué el trabajo nuestro en derechos humanos tiene que ver con el tema del combate a la corrupción. La definición que por lo general, y probablemente en estos días ustedes ya la han escuchado, general de corrupción es el uso del poder público para lograr beneficios particulares. La corrupción por lo general implica un rompimiento con los fines del Estado, o la consecución de los fines del Estado, el pacto social que se refleja en las constituciones, obviamente la confianza ciudadana con la institucionalidad democrática y los principios del buen gobierno. Me voy a referir sobre los fines del Estado, que para quienes trabajamos en derechos humanos, si quieres me lo das, para quienes trabajamos en derechos humanos, los fines del Estado es precisamente el cumplimiento y el pleno goce de los derechos humanos. No podemos entender otro fin más importante para la acción del Estado, y los principios del buen gobierno. Hablemos del buen gobierno. El buen gobierno los principios del buen gobierno fueron señalados como tales en la Declaración del Milenio, que fue aprobada en el año 2000 por la Asamblea General, y en ese momento los países del mundo fijaron lo que denominaron tareas fundamentales y se comprometieron, entre otras cosas, a crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo. Esas acciones de la institucionalidad debían ser contestes con una serie de principios que pasan a formar lo que nosotros entendemos como los principios de un buen gobierno. Estos principios de un buen gobierno también han sido relacionados con la defensa y el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de los estados, particularmente por parte de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy el Consejo de Derechos Humanos, que señaló que la democracia, que el buen gobierno es democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo, transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores de la sociedad, así como una activa participación de la sociedad civil, que son parte esencial para la realización del ser humano dentro de un concepto de desarrollo sostenible. Además, esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos señaló que la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, participación y la respuesta a las necesidades y aspiraciones de las personas es el fundamento en el cual descansa todo buen gobierno, y dicho fundamento es un requisito sine qua non para la promoción de los derechos humanos. Pero ¿cuáles son esos principios? Bueno, los principios del buen gobierno son la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad, la participación, la equidad e inclusividad, la legalidad, la efectividad y eficiencia, y obviamente las respuestas a las necesidades ciudadanas. Esos son los principios de buen gobierno, y al mismo tiempo comienza a generarse en Naciones Unidas el llamado enfoque basado en derechos humanos, que no es lo mismo que control de convencionalidad. Cuando yo cito un tratado, no estoy haciendo un enfoque basado en derechos humanos. Cuando yo quiero trabajar desde un enfoque basado en derechos humanos, tengo que asegurarme
que hay apertura y rendición de cuentas, tengo que asegurarme que hay participación de las personas relacionadas o interesadas, y particularmente los titulares de esos derechos, que no haya discriminación. La idea del enfoque basado en derechos humanos es asegurar un empoderamiento de las comunidades, por supuesto que hay que asegurar el principio de legalidad, y un tema fundamental que para nosotros como instituciones nacionales de derechos humanos es la identificación de los titulares de derechos y cuáles son las instituciones del Estado obligadas. Cuando la Defensoría de los Habitantes trabaja un tema desde un enfoque basado en derechos humanos, tiene que trabajar eso. Por ejemplo, eso es lo que deberíamos de estar haciendo las instituciones nacionales de derechos humanos, particularmente en relación con nuestra propia planificación, pero también al analizar la planificación del Estado, las políticas públicas. Se ha trabajado muchísimo el enfoque basado en derechos humanos en relación con la cooperación, también en relación con la presupuestación de esas políticas públicas y de cualquier acción del Estado que busque tener un enfoque basado en los derechos humanos. No le he pasado. Ahí están. Entonces, lo que quería hacer es poner los principios de buen gobierno y los principios del enfoque basado en derechos humanos, que es desde la perspectiva que trabajamos en las instituciones nacionales de derechos humanos, para ver la relación entre los dos. Entonces, si vemos, ambos hablan de apertura, rendición de cuentas, transparencia, ambos hablan de participación, ambos hablan de no discriminación, equidad, inclusividad, ambos hablan de legalidad. Si nos ponemos además a afinar un poco la letra, los dos hablan del tema de las obligaciones, de las responsabilidades, y los dos de alguna manera buscan empoderar a la ciudadanía. También yo quería trabajar con ustedes, no sé si en estos días ustedes han visto la fórmula de Klicksberg sobre corrupción. ¿Qué es? ¿Cómo se genera la corrupción? ¿Qué nos lleva a tener corrupción? Bueno, se dice que la corrupción es el resultado de tener un monopolio de las decisiones, es decir, que yo tomo las decisiones sin compartirlas con nadie más, de manera completamente unipersonal. Yo puedo tomar esas decisiones con un alto nivel de discrecionalidad y con poca transparencia. Esto es lo que Klicksberg dice que son los componentes fundamentales para que se pueda dar corrupción en cualquier acción del Estado. A esto yo le sumaría el tema de la impunidad. Si a lo anterior le sumo el hecho de que no voy a temer ninguna represalia por cometer un acto de corrupción, pues se dan todas las condiciones para que precisamente esa corrupción sea posible. Y volvamos, bueno, a partir de esta fórmula yo lo que hice fue relacionarlo con precisamente los principios del buen gobierno y que coinciden con el enfoque basado en derechos humanos. Entonces, si ustedes ven que cada vez que la Defensoría o las instituciones nacionales de derechos humanos utilizan los principios del enfoque basado en derechos humanos de participación, legalidad, no discriminación, transparencia, rendición de cuentas, que son además los mismos de un buen gobierno, al final de cuentas estamos combatiendo aquellas condiciones que hacen posible la comisión de actos corruptos. A ver, además de esto, se dice que la corrupción se posibilita por un conjunto de silencios. Hay un conjunto de acuerdos entre los corruptos para mantenerse y resguardarse los unos a los otros. Cuando logramos romper algún eslabón de esa cadena de silencios es cuando comienza a salir
toda la corrupción a la luz. De ahí que sea tan fundamental trabajar en el tema de transparencia. Precisamente, entonces, la Defensoría de los Habitantes y las instituciones nacionales de derechos humanos en varios países han trabajado el tema de transparencia, porque es esencial precisamente para asegurar el buen gobierno, y el buen gobierno es esencial para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué hemos hecho en el caso de las instituciones nacionales de derechos humanos? Las redes de transparencia. Quienes asumieron el liderazgo fueron los colegas de Panamá. No sé si hay alguna persona de Panamá por acá. Bueno, en el año 2000-2001, la Defensoría del Pueblo de Panamá lanzó la primera red de transparencia, particularmente a partir de la adopción, bueno, antes incluso de la adopción de la Ley de Transparencia de Panamá. Y siguiendo ese liderazgo, también la Defensoría de los Habitantes es en este momento el nodo de la red de transparencia. Nosotros solicitamos a las instituciones, y las instituciones se nos unen a esta red de transparencia con una serie de obligaciones de poner en esa red, en ese nodo, un conjunto de informaciones y mantenerlas al día. Tenemos instituciones del gobierno central, pero también recientemente el organismo de investigación judicial. Tenemos la primera institución bancaria, que es el Banco Nacional de Costa Rica, que es el banco comercial más grande de Centroamérica, y eso nos ha permitido ir creciendo, ir generando una cultura de transparencia en un país, de hecho uno de los pocos en América Latina que no tiene ley de acceso a la información. Entonces, para nosotros este tema es fundamental, porque precisamente ante la ausencia de una obligación clara y evidente a las instituciones del Estado de poner cierta información de oficio en sus sitios de internet, esta red de transparencia funciona como funcionó en Panamá previo a la adopción de la Ley de Acceso a Información, para promover la transparencia de las instituciones públicas. Y desde hace 2 años comenzamos con el índice de transparencia del sector público costarricense en las páginas de internet. El sector público costarricense tiene unas 300 y algo instituciones públicas. Hay una institución súper chiquita que tiene que ver con regulaciones de correo y correspondencia, hasta obviamente el gobierno central y todos los ministerios. En este momento, el índice de transparencia del sector público evalúa las páginas de internet de 206 instituciones públicas, instituciones del Estado, y analizamos cuatro elementos: el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos del gobierno. El acceso a la información es el más evidente, tiene que ver con qué tipo de información y que esa información esté disponible para todo el mundo en las páginas de internet. La rendición de cuentas tiene que ver precisamente con eso: informes de auditoría, informes anuales que estén a disposición de la gente, mecanismos de participación ciudadana y algo más reciente, datos abiertos, es decir, que la información no esté en PDF, sino que esté en un formato que pueda ser manipulado por las personas para hacer correlaciones, ese tipo de cosas. Lo cierto es que lamentablemente el país está muy mal en eso. La nota promedio del país para los 4 elementos es 25,54 de 100. Estamos más que quedados. En temas de acceso a la información es donde salimos mejor, pero salimos muy quedados también, 40,85. Rendición de cuentas, 23,83. Participación ciudadana, 16,04. Y datos abiertos, 13,42. Todo esto de 100. Entonces se pueden imaginar
Bueno, esto también es consecuencia de que estamos en un país que no hay ley de acceso a la información. Estamos además en un país que, si bien tiene en su constitución política el tema de participación, porque nuestra constitución, el artículo 7, dice que la participación ciudadana es un elemento esencial de la democracia costarricense, lo cierto es que las instituciones del Estado no saben cómo facilitar esa participación ciudadana. Rendición de cuentas, pues sí, siempre ese es un tema súper difícil para todas las instituciones, y bueno, datos abiertos a veces es bastante complicado comenzar a hablar de esto, porque muchas instituciones simple y sencillamente no saben de qué estamos hablando. Hace unas semanas tuve una reunión con unos jerarcas y nos decían, bueno, pero ahí está todo en PDF. Sí, bueno, pero es que la idea es que no lo ponga en PDF. ¿Y qué lo vamos a poner en Word? No, en Excel. Ah, no, pero es que la gente puede comenzar a manipular. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, hay que generar algún mecanismo para fortalecer esa confianza entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. Y eso es precisamente el trabajo que hacemos las instituciones nacionales de derechos humanos. A ver, nosotros somos ese puente entre el derecho internacional y la vivencia nacional de derechos humanos. De hecho, nos gusta llamarnos que somos los puentes entre las discusiones de los tratados y su implementación a nivel nacional. Somos una especie de bisagra que le está diciendo al Estado, sí, todo eso que dice usted tan lindo en foros internacionales, porque no hay país que no esté bien, ¿verdad? Todos muestran su mejor cara en foros internacionales. Cuando llegan a nivel nacional, pues obviamente la historia es otra cosa, y ese gap existe para todos los países, desde los más desarrollados, los más avanzados, podemos pensar en Suecia, Finlandia, hasta, no sé, Somalia. En todos los países siempre hay un desfase entre lo que el país dice a nivel internacional para quedar bien con la comunidad internacional y lo que sucede a nivel nacional. Bueno, nosotros somos un poco esa conciencia de estar, que le está recordando al Estado, pero usted a nivel internacional en tal foro dijo esto, pero esto lo cierto es que eso es mentira. Y nosotros estamos jugando muchísimo, o deberíamos, cuando no se hacen, o cuando las instituciones no son independientes, deberíamos de estar haciendo y desarrollar ese rol bastante incómodo para los Estados. En ese sentido, el trabajo que hacen las instituciones nacionales de derechos humanos deben buscar el empoderamiento de las poblaciones, la conciencia de que tienen derechos y poder reclamarlos, y generar ese mecanismo a través de las denuncias que nos presentan, facilitar los diálogos ciudadanos, generar plataformas de trabajo multisectoriales, acompañar esas reivindicaciones, promover esa denuncia y sobre todo el restablecimiento de la confianza. Cuando una persona llega, por ejemplo, a la Defensoría de los Habitantes, ya ha pasado por varias instituciones del Estado y nos llega agotado, desencantado, con poca esperanza, viendo a ver si acaso la Defensoría le puede ayudar. A mí me gusta decir que el rol nuestro es tomar lo que le queda de confianza y potenciarlo, y contribuir a restablecer la confianza entre cada una de esas personas que llegan a plantear una denuncia con la institucionalidad democrática. Evidentemente este trabajo se nos complica cuando hay corrupción. Cuando tenemos esas percepciones que decía y que señalaba yo al inicio, de una corrupción rampante, omnipresente, etcétera. Pero ese es precisamente el trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos, agarrar esa última oportunidad que nos da la persona de venir a un ente del Estado a denunciar, para ver si finalmente hay alguna institución que le permite o que le va a defender sus derechos, y finalmente potenciar y restablecer los lazos
entre el ciudadano de a pie, como decimos en Costa Rica, y las instituciones del Estado. Al final de cuentas, lo que deberíamos de generar de aquel círculo vicioso, un proceso virtuoso de transparencia y participación con mayor rendición de cuentas para finalmente generar menos corrupción y más respeto a los derechos humanos. Creo que hasta ahí llego. Yo creo que eran 2 minutos y medio por slide, ¿verdad? Un poco abrupta, ¿no? Y precisamente, bueno, la idea es, creo que hablé unos 40 minutos, ¿verdad? Es generar muchísima más discusión. Estoy a las órdenes, José. Bueno, tenemos una amplia demanda de preguntas, entonces vamos a empezar acá y acá, ya que es la compañera ya va en el aire. Nancy, de México. ¿Cómo podemos mediar o conciliar, de acuerdo a los principios del buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia, con protección de datos personales y los principios de presunción de inocencia? Muy bien. Esa es... varias, Ok, está bien. Vamos a tomar 4 preguntas, si les parece, y ahí le damos un espacio a Montserrat y luego tomamos más. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación. Yo soy de Argentina, Agostina, y tengo una pregunta contextualizada. La reforma del 94 de Argentina incorporó a nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional la figura del Defensor del Pueblo y de la Auditoría General de la Nación. Estos son organismos que están en la órbita del Congreso a nivel constitucional, pero que tienen autonomía. Sin embargo, tenemos un problema muy serio, y es que desde el año 2009, es decir, hace 8 años, Argentina no cuenta con Defensor del Pueblo. Esto tuvo, por ejemplo, un amplio impacto en el número de causas que se iniciaron y que se tramitaron, porque el defensor titular del pueblo no tiene las mismas facultades que un defensor adjunto, por ejemplo. Muchas ONGs han pedido ante el Congreso que se nombre al defensor. De hecho, la Corte Suprema de Argentina y la Cámara Contenciosa Administrativa exhortó al Congreso a que lo haga, pero el Congreso no lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestra ley estipula que debe formarse una comisión bicameral que elige candidatos y después el Congreso elige a los candidatos. Pero nunca ha habido un acuerdo en el Congreso para designar un defensor. Entonces, mi pregunta puntualmente es: ¿qué herramientas o mecanismos le parecen esenciales que debería contemplar la ley para el proceso de selección del defensor del pueblo, y qué incentivos debería generar esto? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan, soy de Argentina. Quería hacerle 2 preguntas. Una, si podría especificar cómo participa su institución en la formulación presupuestaria con perspectiva de derechos humanos, en qué instancia y con qué metodología. Y preguntarle si finalmente su institución tiene posibilidad de litigar ante los estrados judiciales y, como en el caso de Argentina, ser titular de lo que se llaman derechos colectivos. Buenos días, doctora Montserrat, de Honduras. Tengo una pregunta. En Honduras tenemos una ley de transparencia. La opinión que sí me gustaría escuchar suya por su experiencia es: ¿quién debería de ser la autoridad que nombra a los miembros que integran este instituto de acceso a la información pública? Porque así como está redactado nuestra ley, es el Congreso Nacional. Eso por un lado. Lo otro es que hay una serie de actividades que acontecen, inclusive a nivel de, creo que Centroamérica, el tema de la Teletón. Es decir, son fondos, Teletón son fondos que se dan para efectos de acceder a personas que tienen dificultades físicas, y la tendencia ha sido de que no ha habido ningún tipo de un mecanismo que venga a verificar el manejo de esos fondos, en el entendido de que puede ser, mientras exista la persona humana con ciertas circunstancias, algún tipo de mal manejo. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias.
Tomemos estas dos preguntas, pero por favor no se ponga nadie más de pie, porque si no vamos a saturar a Montserrat. Entonces vamos a tener muchas preguntas, pero no vamos a tener respuestas. Adelante, por favor. Sí. ¿Ya? Es una pregunta teórica y lamento mucho hacerla, pero no puedo dejar de hacerla porque el filósofo que está en juego me lo reclamaría toda mi vida. Quiero decirle que sí, de verdad sí. Este principio o esta fórmula de corrupción, no sé si usted conozca el principio de publicidad kantiana que se encuentra en la paz perpetua. ¿Lo conoce? Si no, lo traigo para enunciárselo con toda paz. Mira, dice: todas las acciones que afectan el derecho de otros hombres son injustas si su máxima, que en Kant es principio subjetivo, si su máxima no es compatible con la publicidad. Y de manera afirmativa, la misma afirmación: todas las máximas que requieren de la publicidad para no fracasar en sus propósitos concuerdan con el derecho y la política a la vez. Gracias. Difícil la pregunta. Buen día, mi nombre es Maximiliano de Argentina, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta está referida al tema de la participación ciudadana, que me pareció sumamente interesante y lo estamos trabajando en nuestro grupo. Me gustaría saber en el índice, digamos, cómo se mide esa participación, si es por solamente los mecanismos establecidos formalmente o por la efectiva participación. Esa sería una pregunta. Y la otra es respecto al rol que cumplen ustedes de velar por la efectiva aplicación de los compromisos internacionales, es si han tenido alguna experiencia de llevar algún caso de donde no se esté efectivizando la participación ciudadana a algún ámbito internacional para reclamarlo y hacerlo efectivo. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cuál es el? Perdón. Para contestar la última pregunta tengo que entrar al índice de transparencia. Hay una página de internet específica sobre el índice de transparencia. Para poder darte, digamos, todas las variables del índice, porque no me las sé todavía de memoria. Ojalá, pero no, todavía no me las sé de memoria. Bueno, ahorita les llego. Sobre la apertura de datos y principio de inocencia, a ver, eso, cuando uno trabaja en derechos humanos siempre, al final de cuentas uno estudia para saber cómo hace esos balances, cuando hay algún choque de derechos. Eso es lo que le enseñan a uno en las maestrías. Si uno sale de una maestría en derechos humanos y no sabe cómo hacer eso, entonces hay que pedir el dinero de regreso, porque al final de cuentas ese es el gran quid. ¿Cómo hago para balancear el tema de los derechos? Y sí, hay un derecho de acceso a la información, el artículo 13, por supuesto, y cómo lo balanceamos con el derecho a la privacidad, que también es un derecho humano, y también el derecho al honor. De esto se ha trabajado muchísimo a nivel internacional, hay jurisprudencia al respecto. El asunto es cómo traducimos esto a esta materia. La apertura tiene que ver con la información de las instituciones del Estado. Toda información del Estado se presume pública y las restricciones deben ser la excepción. Esa es la base de la discusión, particularmente cuando hay fondos públicos de por medio. Esa información tiene que reputarse pública. Las excepciones, bueno, las excepciones son precisamente en aras de asegurar la privacidad. Por ejemplo, datos médicos del personal o procesos disciplinarios donde se conocen temas personales. Bueno, esa información puede ser reservada. Se puede reservar, por ejemplo, en realidad deben ser muy pocos, pero en algunos casos se reconoce que cierta información o
ciertos oficios que tienen que ver con deliberaciones para poder formar una opinión institucional, eso puede ser sujeto de reserva. ¿Por qué? Porque si no, entonces no hay una honestidad en las discusiones. Y aquí les planteo un caso muy especial, el caso de la Corte Suprema de México. ¿Quién está aquí de México? Hay bastantes mexicanos. No sé si ustedes saben que, bueno, probablemente los mexicanos sí saben, pero la Corte Suprema Mexicana tiene un canal de televisión. Para el resto de América Latina, eso es impresionante. Wow, una Corte Suprema que tiene su propio canal de televisión, pero resulta que la Corte Suprema Mexicana, al analizar casos, esos casos se difunden. O sea, esas deliberaciones se difunden. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, normalmente esas deliberaciones de un tribunal no se difunden. ¿Qué se dicen los jueces entre ellos, etcétera? Porque si no, no puede haber una discusión abierta y sana. Pero en el caso mexicano se decidió que esas deliberaciones de la Corte Suprema Mexicana se difunden. ¿Qué es lo que pasa? Y que las deliberaciones en realidad se hacen en el pasillo, ya no se hacen ante las cámaras. Entonces, precisamente ahí hay una gran discusión si esas deliberaciones deben ser públicas o no. Mi criterio es que, por lo menos en el ámbito judicial, las deliberaciones deberían de ser reservadas y ya la manifestación pública está en una sentencia, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, en órganos administrativos deliberativos que establecen derechos o que ven sanciones a funcionarios públicos, esas deliberaciones deberían de ser reservadas. Pero temas de salarios, que es otro gran debate, y siempre además pongo un ejemplo de México. Cuando se aprobó la ley de acceso a la información, meses después se dispararon los divorcios entre funcionarios públicos mexicanos, porque las esposas se dieron cuenta cuánto ganaban sus maridos. Pero bueno, eso no es culpa cuánto no reportaban a casa. Eso no es culpa del acceso a la información, eso es culpa de la mentira del marido. Pero los salarios son información completamente pública. Espero haber contestado. El principio de inocencia entonces se resguarda en el sentido de que las deliberaciones donde esto está en cuestión o en riesgo deberían de ser reservadas. Sobre el Defensor del Pueblo de Argentina, conozco muy bien la situación. Para quienes no lo conocen, sí, efectivamente el Defensor del Pueblo de Argentina no se ha nombrado desde el año 2009. GANRI, que es la institución que da la acreditación, y bueno, la acreditación le correspondía solicitarla a la Defensoría del Pueblo de Argentina el año pasado, solicitó una prórroga. Vamos a volver a discutirlo precisamente este año, el próximo año en marzo, si es que la Defensoría del Pueblo de Argentina lo solicita, pero eso ahí está en riesgo la acreditación de la Defensoría del Pueblo de Argentina. Es muy probable que si no se nombra un defensor del pueblo, le quitemos la acreditación a la institución. Bueno, por lo menos esa sería mi oposición. Yo no puedo decir qué van a hacer el resto de instituciones, pero es probable que se le quite la acreditación. Eso es un tema fundamental. En el caso de Argentina, la particularidad, que eso no lo tenemos en Costa Rica, es que la Defensoría del Pueblo sigue funcionando, excepto en la presentación de causas. En el caso de Costa Rica, si no hay defensor, la institución no funciona. En el caso de Paraguay también. Pero ahí sí el tema de las designaciones de defensores y defensoras es un tema bastante delicado. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, no sé si hay algún paraguayo. Sí, bueno, en el caso de Paraguay, el último defensor del pueblo duró, ¿cuánto fue? 9 años, porque se le ampliaba el mandato porque el Congreso no quería nombrar. Todo eso evidentemente debilita a la institución y pone en juego a Paraguay. Por cierto, también se le quitó la acreditación, no tienen acreditación estatus A.
Y el defensor nuevo ya nos dijo que quiere solicitar la acreditación, pero Paraguay precisamente por ese tipo de situaciones se le quitó la acreditación. Pero vuelvo al caso argentino. Precisamente la gran dificultad de Argentina es que la institución puede continuar funcionando y para lo único que no funciona es para el tema de las causas penales. En el resto de instituciones, si no hay defensor, la institución no funciona y eso genera una presión en el Congreso para que se nombre. Esto no lo tenemos en el caso de Argentina. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para los mecanismos, cuáles deberían de ser los mecanismos para la elección? La idea es que la elección pueda ser lo más abierta posible, que haya una discusión nacional al respecto. Lamentablemente esa no es la tónica en la mayor parte de instituciones, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia es el presidente de la República quien propone a los integrantes de la comisión, aunque sí hay una designación plural, hay representantes de sociedad civil, de hecho la mayor parte son representantes de sociedad civil en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Francia. Pero ahí precisamente ese es uno de los temas más delicados de una institución nacional de derechos humanos, cómo se nombra a los titulares. GANRI tiene una serie de recomendaciones generales sobre el tema de la elección de titulares y la designación de defensores. Está en una página de internet que es www.nhri.ohchr, la página del Alto Comisionado.org. Ahí están las observaciones generales sobre los principios de París. Es una interpretación bastante afinada sobre los principios de París y ustedes pueden tener acceso a eso. Sobre presupuestos. A ver, la Defensoría de los Habitantes ha intentado meterse en el tema fiscal. La Defensoría ha hecho pronunciamientos de hace muchísimo tiempo. Nos metemos en temas fiscales, por ejemplo, cuando hay una reducción a ciertos programas esenciales que exige la Constitución política que se respeten o alguna ley de la República que se respeten, o cuando hay recomendaciones de los comités. Entonces, por ejemplo, entre el año pasado y hemos estado defendiendo el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia, que de acuerdo con la ley le corresponde el 7% del impuesto de ventas, pero lo cierto es que eso se ha irrespetado. Bueno, nosotros le damos seguimiento a eso. Ahora, precisamente el tema de cómo analizar presupuestos, eso es un tema riquísimo en el que todavía no nos hemos metido, no tenemos un programa de análisis de presupuestos, pero el tema de presupuestación con enfoque de derechos humanos es riquísimo. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en Chile creo que hay, para temas de género, hay el tema de presupuestos marcados, ¿no? Se marca cuáles son los gastos relacionados con derechos de las mujeres, que es interesante, pero a mí me gusta más el modelo austriaco. El modelo austriaco tiene que ver con obligaciones, por ejemplo, desde la planificación. A todas las instituciones se les dice que tienen que tener por lo menos un objetivo estratégico relacionado con la igualdad de las mujeres. Y esos objetivos estratégicos tienen que reflejarse en el presupuesto. Y eso está por ley. Entonces, ahí hay una experiencia interesante de Austria. Hay un centro sobre presupuestos y derechos humanos, o presupuestos y género de ONU Mujeres, que funciona en Marruecos. Por si quieren ver la información de ese programa, es un programa súper extenso, pero que además da algunas pistas para presupuestar con enfoque de derechos humanos. ¿Tenemos posibilidad de litigar? Sí. De hecho, la ley nos lo permite iniciar causas judiciales cuando tengamos que hacerlo, y la ley de la jurisdicción constitucional nos permite presentar amparos
por intereses difusos y también presentar acciones de inconstitucionalidad. Sobre la ley de transparencia, volvemos al tema de los nombramientos. En el caso de Honduras, los nombramientos siempre son clave en estos casos y para asegurar el tema de la independencia. Hay muchísimos modelos, hay modelos de concursos abiertos, que es lo que yo preferiría, con una ratificación del Congreso. La evaluación debería de hacerlo una comisión plural con participación de sociedad civil, obviamente también representantes del Estado e idealmente de los tres poderes, porque el tema de transparencia debe ser un tema transversal a todo el Estado. Sobre la Teletón, eso es un tema privado. Lo que yo dono a la Teletón lo doy de manera voluntaria. Ahí sí puede haber un reclamo ciudadano de que se hagan auditorías, etcétera. Y para la Teletón lo que está en juego es la legitimidad. Entonces, bueno, ahí el primer interesado en tener una administración eficiente, clara, transparente de sus recursos es la Teletón, como lo es para cualquier fundación o cualquier institución que dependa de su legitimidad. Sobre Kant, no sé, eso quizás podemos conversarlo en el almuerzo. Sobre el tema de la participación, ahí es donde yo quería precisamente entrar a ver los estándares que estamos planteando en el índice de transparencia, pero el tema de la participación no es nada más y no se cumple nada más con un checklist, lléneme un formulario y dígame qué piensa y eso se traspapela en la oficina de algún funcionario y ya le di participación. No, la participación tiene que ser efectiva. Y la participación, esa efectividad significa que las personas tengan una capacidad real de incidir en las decisiones del Estado. Por alguna razón esto no me está funcionando. Y bueno, digamos, mi experiencia con el tema de participación, o donde yo más he peleado la participación, fue en el caso de las víctimas ante la Corte Penal Internacional. Si un tribunal como la Corte Penal Internacional puede asegurar que haya participación de las personas interesadas, perdónenme, pero le quitan cualquier excusa para no hacerlo al resto de instituciones, porque estamos hablando de un ente penal en La Haya que se relaciona con comunidades de África, etcétera, y que busca precisamente y pone todos los medios para asegurar la participación. Yo siempre digo, si ellos lo hacen, no hay ninguna justificación para que haya alguna institución en un Estado que no lo haga. Permítanme un segundo, y perdón que tenga que hacer esto, pero en el tema de participación voy. 40. Es que no venía preparada para hacer el desglose de todo el índice de transparencia que es que tiene 95 indicadores. Vamos a ver. No, ¿qué te parece si te doy la información después? Porque si no, me voy a atorar buscando esto y tampoco es justo para ustedes, que además ya deben de tener hambre. ¿Algún caso sobre participación? No se me viene a la mente en el caso nuestro. No, sí. Ya ahora que ya lo pienso. Tal vez no de litigio,
pero en relación con la prevención de conflictos sociales, particularmente conflictos sociales relacionados con el agua. Una de las demandas de la Defensoría fue que para evitar esos conflictos o llegar a ese nivel de conflicto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados generara mecanismos de participación ciudadana. Y en este momento la IA, que es ese instituto, tiene una persona especializada precisamente en generar acuerdos entre las comunidades. Se los pongo así: ustedes están en su barrio, en su calle, de pronto entra un tractor, les barata toda la calle al frente y usted nunca se enteró de que participó. Por supuesto que usted se enoja. Pero cosa muy distinta, si usted logra participar en cómo se hace intervención en la calle, por qué, para qué, etcétera. Y eso es precisamente el cambio que se está intentando promover desde Acueductos y Alcantarillados, en algunos casos más exitoso que otros, pero bueno, ese es uno de los casos. Y si quiere ver más temas sobre participación y qué significa la participación, mi recomendación es echarle un ojo a lo que ha dicho la Corte Penal Internacional sobre el tema de participación de víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Bueno, vamos a recibir otras preguntas, pero déjeme hacer un comentario a la primera que le plantearon a Montserrat. Es un comentario pequeño, pero basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha dicho la Corte Interamericana es, bueno, en caso de colisión o conflicto entre derechos, la protección de un derecho no puede significar la desprotección absoluta del otro. Entonces, digamos, ya por ahí establece un criterio de un cierto balance. Y luego también ha dicho que debe primar el interés público sobre el interés privado, pero no puede anularlo. Y en ese sentido yo creo que esos son dos criterios útiles para la hora de precisar hasta dónde puede llegar la divulgación de información. Adelante, por favor. Doña Montserrat, yo soy periodista del Mundo CR. Muchas denuncias recuerdo que hizo contra el alcalde de Limón, que utilizó la fuerza pública para poder hacer que viniera audiencia. Ese es un caso. Hay casos, por ejemplo, el alcalde de Punta Arenas, y habrán otros. Pero bueno, ahí donde ven a esa señora, yo creo que sí se lo reconozco. Se pone al lado de las víctimas y muchas veces de las denuncias, que yo creo que la parte del periodista o del medio es la denuncia. Y muchas veces, muchas denuncias se hacen por parte de prensa porque si no, no sale. Entonces también yo creo que hay que ver el papel importante de la prensa en estos casos de corrupción, no solamente con alcaldías, sino en un montón de casos que si no se hace por medio de ella, la prensa no lo saca. Entonces también es muy importante. Yo sé que muchas veces no lo ven tan bueno, pero en este caso la prensa sí resaltó ese papel. Gracias. Mi pregunta era, ¿hay algún criterio de selección de los temas en los que van a ingresar estos institutos? Porque me imagino que pueden tener muchas denuncias y no pueden atender todas. Gracias. Buenas, yo soy Karina Díaz de la Defensoría del Pueblo de Perú y me gustaría preguntarle cuáles son los indicadores que ustedes emplean para medir el acceso a la información pública, porque la Defensoría del Pueblo únicamente mide el tema de los portales de transparencia estándar, sin embargo el efectivo ejercicio del derecho lo mide la Presidencia del Consejo de Ministros, que pertenece al Poder Ejecutivo. Gracias. Muy buenas, Jorge de Honduras, con una consulta. En mi país el ombudsman actual fue anteriormente el primer secretario general del SICA. Tomando en cuenta eso, hay un debate que ha vivido en mi país sobre si es viable o no, y quiero escuchar su opinión, si es viable y la conveniencia de crear un ombudsman a nivel comunitario, similar como lo está pasando en la Unión Europea. Ok. A ver, nada más para explicarle a quienes
vienen de otros países. Limón es una provincia del Caribe, costarricense, y en el caso de la Defensoría de los Habitantes tenemos un poder que no tienen otras instituciones en otros países. Hay una obligación muy fuerte hacia los funcionarios públicos de responderle a la Defensoría de los Habitantes. Si no le responden a la Defensoría de los Habitantes, existe la posibilidad, bueno, si es reincidente, etcétera, de mandarlo a traer con fuerza con la policía. Eso no lo pueden hacer en otras instituciones. Entonces nosotros hicimos eso con un alcalde, el alcalde de Limón, porque no nos contestaba. Su primera reacción fue, pero ustedes me están pidiendo información sobre, bueno, una señora que se le inundaba la casa, y otros dos casos, bueno, un caso de un precario y otro caso que no recuerdo en este momento. Y decía, ¿por qué me mandan a traer con fuerza pública? Bueno, no es una pena anticipada, tampoco, señor, no lo están deteniendo, no lo están metiendo a la cárcel. Pero si nosotros no nos preocupamos por esa señora que se le está inundando la casa, evidentemente usted no lo va a hacer. Y para nosotros amerita mandarlo a traer a usted para que usted le responda a esa señora a través de nosotros. Ese fue el caso de Limón. Y sí, por supuesto que la prensa tiene un papel fundamental. No lo menciono porque no era el objetivo de esta charla, pero es innegable que en el caso de Costa Rica, por lo menos, los casos más grandes de corrupción se han dado a conocer por la ociosidad de la prensa. Y me voy a quedar ahí porque, bueno, yo también soy periodista y si me pongo a hablar de esto, pues nunca termino. Pero sí, definitivamente la prensa tiene ahí un papel fundamental. Tenemos muchas denuncias, sí, unas entre 25,000 y 30,000 denuncias al año. Costa Rica es un país muy litigioso. Nada más para darles un ejemplo. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en un país con 5 millones, recibe tantas denuncias como el Defensor del Pueblo de España. Y recibimos el doble de las que recibe la Comisión Surafricana de Derechos Humanos. Aquí nos quejamos mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una gran cultura, no solo de denuncia, sino también democrática. La gente dice, no me cumplen, yo reclamo. Y bueno, eso por supuesto nos genera bastante trabajo y no podemos decir no la recibimos, tenemos que verlas todas. Por supuesto, eso nos genera grandes retos, a veces tenemos algunas moras, pero recibimos todas las denuncias y las tenemos que responder todas. En aquellas, el 80% de la gente que llega a la Defensoría, le resolvemos su situación con lo que se llaman gestiones informales, una llamada telefónica, una orientación, no vea señor, usted está yendo a la institución que no debe, vaya a esta otra. Entonces el 80% son ese tipo de resoluciones que son muchísimo más informales y la idea es precisamente poder resolver las cosas lo más rápido posible. Las que no podemos resolver de esa manera pasan a investigación, que es lo que hacen Wendy acá y Luis Richmond, también ellos en un área específica sobre control de la gestión administrativa del Estado y si amerita, se abre una investigación y se hacen recomendaciones. Esas recomendaciones después se le da seguimiento. Y creo que fue una sentencia de la Sala Constitucional que decía que nuestro seguimiento es una parte obligatoria del proceso, de nuestro procedimiento, y por lo tanto nosotros no cerramos un caso hasta no estar satisfechos con la respuesta de la institucionalidad en relación con esas recomendaciones. Eso implica mucho trabajo, sí señor. Tenemos además una defensoría más o menos pequeña, somos 180 funcionarios y funcionarias, pero un personal sumamente comprometido, de muy altísimo nivel, y la verdad es que es una institución, bueno, de la que los costarricenses creo nos podemos sentir orgullosos. ¿Qué más? Bueno, criterios, ya los encontré finalmente. A ver, sobre las variables para el acceso a la información,
que eso era lo que me habían preguntado antes. ¿Cómo lo medimos? Bueno, información institucional, que evalúa la disponibilidad de información, información del personal de la institución, procesos de contratación, servicios y procesos institucionales y herramientas para facilitar el acceso a la información pública. Eso es lo que vemos en ese tema. Y en el tema de... Bueno, y además hay subvariables, pero supongo que no quieren llegar a eso. En el tema de participación, rendición de cuentas, participación ciudadana, ¿qué es lo que medimos? Invitación a la participación, mecanismos de participación y calidad de esos mecanismos de participación con un conjunto de subvariables como que evalúan, por ejemplo, las invitaciones, si existe una Contraloría de Servicios, el seguimiento a la gestión de la Contraloría de Servicios, si hay audiencias públicas, si hay mecanismos de participación directamente en los sitios web, si hay foros de opinión, si hay formularios en los sitios web, el uso de redes sociales, la participación en esas redes sociales, si hay un community manager, la atención a las solicitudes, la opción de seguimiento de esas solicitudes también. Todo eso está en la página de internet de la Defensoría de los Habitantes por si le quieren echar una mirada. Sobre el ombudsman regional, a ver, sí, en el caso europeo lo hay. El tema es que en Europa las instituciones europeas generan o dan muchísimos servicios directos a la población. No es tanto el caso de las instituciones regionales en América Central. Habría que ver. Yo no le he entrado muchísimo al tema, no me he formado una opinión sólida, digamos, pero digamos esa es la diferencia que yo vería, ¿no? Las instituciones europeas están muy desarrolladas, tienen muchísimos poderes, hay muchísima más delegación de funciones del Estado, hay una ciudadanía europea, hay un proceso de integración que está mucho más allá que el caso centroamericano. Entonces habría que ver exactamente cuáles serían las funciones de un ombudsman regional. No creo que se le pueda comparar con Europa, honestamente. Bueno, yo creo que eso sería. Muchísimas gracias a todos y todas.